Hi, welcome to a new video. El día de hoy vamos a estudiar el verbo to have, pero con base en el inglés británico. Con base en el inglés británico tendríamos entonces una variación del verbo agregándole la palabra got. Tendríamos entonces el verbo to have got. En la forma afirmativa tendríamos dos, to have got y to has got. El verbo to have got lo utilizaríamos nosotros con los pronombres personales I, you, we y they. Y acá el has got con la tercera persona, que sería he, she o it. ¿Listo? Con estos sujetos utilizamos el have got y con estos sujetos utilizamos el has got. Para las oraciones afirmativas, nosotros debemos seguir una estructura básica muy simple. Esa estructura básica simple está compuesta por un sujeto, a ese sujeto nosotros le vamos a agregar el have o el has, dependiendo del sujeto, got, y el complemento. ¿Listo? Tendríamos entonces we have got a new house. Con uno de tercera persona por usar has. He has got a new house. Si nos damos cuenta, tenemos un sujeto, tenemos el have o el has got dependiendo del sujeto y un complemento. Ahora vamos a pasar estas oraciones a la forma negativa. Cuando nosotros vamos a utilizar este verbo en la forma negativa, debemos seguir la siguiente estructura. Un sujeto, a ese sujeto nosotros le vamos a sumar haven't, dependiendo del sujeto, o hasn't, dependiendo del sujeto, got y el complemento. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pasar estas dos oraciones afirmativas a oraciones negativas. Tendríamos entonces we haven't got a new house. Y la siguiente quedaría entonces he hasn't got a new house. ¿Listo? Para las preguntas, ¿qué debemos hacer en el caso de las preguntas? Debemos coger el auxiliar, que en este caso vendría siendo have o has, y ponerlo al comienzo de la pregunta. Entonces vamos a escribir acá auxiliar. Al auxiliar nosotros le vamos a agregar el sujeto. Al sujeto vamos a agregarle el got, porque el got no puede faltar para poder utilizar esa estructura, el complemento, y terminamos entonces con el signo de pregunta. ¿Listo? Tendríamos entonces have, we, sujeto, got, complemento, a new house y signo de pregunta. Y esta quedaría entonces has he got a new house. Utilizando esta estructura nosotros no podemos utilizar el do y el das como lo estábamos haciendo en el video anterior. ¿Listo? En esta forma nosotros debemos utilizar como auxiliar have y has, más no do y das. Y en el video anterior estábamos utilizando solamente do y das y no estábamos utilizando have y has. Si yo utilizo do y das, no puedo utilizar have y has. Y si utilizo have y has, no puedo utilizar do y das. Son dos cosas totalmente diferentes, con reglas totalmente diferentes, pero que ambas significan y se utilizan para lo mismo. Uno es inglés americano y otro es inglés británico. Este que tenemos acá es la estructura gramatical del inglés británico. Y la que se explicó en el video anterior es la del inglés americano, cuando estamos utilizando los dos auxiliares, do y das. En este caso estamos utilizando have got y has got, que vendrían siendo los auxiliares
del inglés británico, por llamarlo de algún modo, para que lo podamos entender mucho mejor. Estas vendrían siendo entonces las estructuras de las oraciones afirmativas, negativas y preguntas para hacer oraciones utilizando have got.